Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Les saludo en la paz del Eterno. Gracias damos a Hachén porque podemos un domingo más poder estar reunidos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a analizar el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al 4. Es un pasaje bíblico que no ha estado ajeno a análisis, no ha estado ajeno a polémica, a debate, por lo que es mencionado acá en el libro de Génesis capítulo 6, en los primeros versículos que vamos a leer a continuación, donde dice lo siguiente, Génesis 6, verso 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto menciona Génesis 6 del 1 al 4. Y aquí, ¿no es cierto?, estos primeros versículos de este capítulo han generado y han sido dignos de análisis, ¿no es cierto?, porque aquí se menciona hijos de Dios y surge la pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios que se allegaron y engendraron hijos a las hijas de los hombres? Ha surgido, ¿no es cierto?, han surgido varias teorías, varios puntos de vista con respecto a quiénes eran los hijos de Dios, pero las que más se manejan y la que el mundo ha querido aceptar es el punto de vista que dice que en el mundo se generaron dos corrientes, que se generaron dos simientes, una simiente justa, una simiente injusta, que la simiente justa viene desde Set, una vez que muere Caín, ¿no es cierto?, y le nace otro hijo a la primera pareja, que fue Set, y que ahí los hijos de los hombres comenzaron a buscar a Dios y ahí, digamos, nace una generación, nace una descendencia pía, es decir, una descendencia justa que se inclina por el Dios eterno, y que de Caín, ¿no es cierto?, nace una generación, nace una descendencia impía que va contra todo lo que se llama Dios. Se ha, digamos, trabajado con esa teoría, pensando que así puede ser, pero nos encontramos rápidamente con un problema con respecto a esta teoría. En el libro de Romanos capítulo 3, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, hablando con respecto al tema del pecado del ser humano, él pone en la balanza a los gentiles y también pone en la balanza a los judíos, que se creían, que pensaban en aquel entonces, ¿no es cierto?, que ellos eran salvos, que ellos tenían la salvación porque era el pueblo elegido por Dios, y que si algún gentil pretendía ser salvo tenía que judaizar y convertirse, digamos, o hacerse un judío, ¿ya? Pero el apóstol Pablo habla de este tema y él dice lo siguiente en Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice el apóstol Pablo, y rápidamente, ¿no es cierto?, esta teoría de que en el mundo se generaron dos simientes, una simiente buena, una simiente injusta. Rápidamente esa teoría se va a tierra, ¿no es cierto?, acá con Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo los pone a todos bajo el juicio del Eterno, a judíos, a gentiles, a todos los seres humanos los pone bajo juicio. Dice, porque no hay justo, no hay uno solo, de tal manera que no hay aquí una simiente justa y no hay una simiente injusta, ya que no hay una simiente que se vaya a salvar y que otra simiente no se vaya a salvar. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo y clarifica acá en el libro de Romanos. De manera que esa teoría, ¿no es cierto?, que se generó en algún momento de que los descendientes de Seth eran una descendencia justa y que la descendencia de Caín era una descendencia injusta, se nos va por tierra. Podríamos usar texto para tratar de defender esa teoría, pero estaríamos torciendo la palabra del Señor y no es la idea, ¿no es cierto?, torcer la palabra del Señor para que diga lo que yo quiero que diga y piense lo que yo quiero que piense, que ese pensamiento sea igual al mío. No es la idea. La idea es buscar qué nos ofrece la palabra del Señor con respecto a estas personas que se mencionan acá en Génesis capítulo 6, quiénes eran los hijos de Dios mencionado acá. ¿Eran ángeles? ¿Eran seres humanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra hijo de Dios también la encontramos en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, ¿ya? Y la verdad que en Job la encontramos varias veces la palabra hijo de Dios. Por ejemplo, en Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí, cuando nosotros estudiamos y analizamos el libro de Job, nos damos cuenta de varias cosas al principio. Esta historia de Job, este relato de Job, tenemos que posicionarla, digamos, en el tiempo de antes de Abraham incluso, ¿ya? Antes de Abraham, aunque está acá, ¿no es cierto?, apegada a los salmos el libro de Job, pero no se olvide que la Biblia no está, digamos, en un orden cronológico, ¿ya? Así que la historia que se relata acá de Job es un hecho que ocurre mucho antes probablemente del tiempo de Abraham, ¿ya? En los principios de la humanidad, ¿ya? Una porque Job, quien hace sacrificios, todavía no había tabernáculo, ¿ya? Sino que procede, ¿no es cierto?, similar como también lo hacía Abraham antes que, ¿no es cierto?, estuviese el templo, antes que estuviesen los sacerdotes, ¿ya?, antes que estuvieran todo lo que nosotros conocemos después, ¿no es cierto?, con respecto a los sacrificios, ¿ya? Sino que Job, quien él mismo hace sacrificio ante la presencia de Dios por sus hijos, ofreciendo, ¿no es cierto?, un sacrificio, y ni siquiera se nombra la palabra holocausto. De manera que lo que ocurre aquí, esta historia de Job está, ¿no es cierto?, relatada en los tiempos antes de Abraham. Y él menciona aquí a los hijos de Dios como seres no humanos, sino como ángeles, como nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, como personas superiores a los seres humanos, quienes se presentan ante el Eterno para rendir cuentas con respecto al trabajo que se le ha asignado a cada uno de ellos, y entre ellos también vino Hasatán, como nosotros lo mencionamos, Satanás. También en Job capítulo 2, verso 1 es mencionado los hijos de Dios. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Aquí también son mencionados los hijos de Dios,
y por ende, ¿no es cierto?, no están mencionados aquí los hombres, no están los seres humanos presentándose ante el Eterno, ¿ya? También en el libro de Job, capítulo 38, 38, verso 4 al 7, también son mencionados aquí los ángeles, los hijos de Dios. En este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, se viene dando un debate entre Job y el Eterno. Job trata, ¿no es cierto?, de exponer su punto de vista con respecto a lo que él está sucediendo. Él, ¿no es cierto?, de acuerdo a su pensamiento, a su sabiduría, él trata de explicar esta situación, pero Dios en un momento lo hace callar y le dice, bueno, ahora voy a hablar yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Y le dice lo siguiente, aquí en Job 38, 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este texto es muy importante porque deja claro aquí, ¿no es cierto?, de que cuando Dios hace la creación, cuando Él está en el proceso creativo, haciendo este mundo que nosotros conocemos, haciendo el universo, ¿no es cierto?, creando los mares, creando los ríos, deja claro aquí el Eterno y le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Por supuesto, la respuesta es, ¿no es cierto?, que él aún no había nacido. Para ese tiempo del proceso de creación, él todavía no había sido creado porque lo último de la creación fue el ser humano, de manera que cuando él crea todo lo que nosotros podemos ver, el ser humano todavía no existía. De manera que Job no podía responderle al Eterno y decirle yo estuve presente. Pero sí menciona, por ejemplo, que cuando él estaba haciendo todo este proceso de creación, dice que los hijos de Dios se regocijaban. De manera que ya nos deja claro que los hijos de Dios no eran seres humanos, no se está refiriendo a los hombres, se está refiriendo a seres celestiales, conocidos como ángeles. ¿Ya? De manera que eso nos ofrece la Biblia con respecto a los hijos de Dios. Pretender pensar que los hijos de Dios se referían a la descendencia de Set y que las hijas de los hombres se referían, ¿no es cierto?, a la descendencia de Caín, sería forzar la Escritura, obligarla, ¿no es cierto?, a que piense como yo pienso, a que afirme la teoría que yo tengo. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de buscar la verdad. Y la verdad aquí está diciendo que los hijos de Dios mencionados en Génesis se refiere a seres celestiales. De manera que si fueron seres celestiales los que se engendraron hijos a las hijas de los hombres, es decir, a los seres humanos, ¿ya?, fueron ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres en aquel entonces, ¿ya? Entonces aquí surge otro pensamiento donde dicen, bueno, eso es imposible porque en el libro de Mateos o Lucas, ¿no es cierto?, dice que los ángeles no pueden casarse, pero vamos a analizar ese pasaje bíblico en el libro tanto de Lucas, ¿no es cierto?, como de Mateos, donde Jesús se refirió a este tema de los ángeles para aclarar el tema de la resurrección, ¿ya? En el libro, por ejemplo, déjeme verlo acá, en el libro de Mateos, por ejemplo, en el 22, verso 30, aquí a Jesús le hacen una pregunta, a los saduceos,
Los saduceos no creían en la resurrección, ellos creían en la reencarnación. De manera, ¿no es cierto?, que para de alguna manera poner en aprietos a Jesús con respecto a la resurrección, ellos le hacen una pregunta, ¿no es cierto?, y le colocan, ¿no es cierto?, una historia donde una mujer es casada con un judío, el judío muere y vuelve a casarse con un hermano del judío y muere él y también se casan con el otro hermano. Al final pasan varios hermanos por esta mujer, ¿no es cierto?, porque así también estaba estipulado en la ley judía, que si un judío se casaba y no engendraba hijos con esa esposa y él moría, tenía que un hermano, en este caso, ¿no es cierto?, casarse con la mujer y levantar descendencia a su hermano. Entonces, con respecto a los judíos querían, los saduceos querían poner en aprieto a Jesús para que le explicara el tema de la resurrección o para que Jesús, ¿no es cierto?, demostrara realmente que la resurrección no existe, ¿ya? Y que ellos tenían la razón. Entonces Jesús responde a esta pregunta en Mateo 22, verso 29, vamos a leer en adelante, verso 29 y 30, y le dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras, el poder de Dios, porque en la resurrección, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ya? Eso es lo que responde Jesús con respecto a esta pregunta, es decir, ustedes ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios, ¿ya? Y para que ustedes sepan, cuando el día de la resurrección, arriba en el cielo, las personas no se van a casar, no se van a dar en casamiento, ¿ya? Porque van a ser igual que los ángeles que están en el cielo. Y ese texto lo hemos interpretado como que los ángeles no pueden tener sexo y así lo hemos interpretado. Entonces decimos y afirmamos y ocupamos este texto para decir que los hijos de Dios que son mencionados en Génesis son imposibles que sean ángeles porque ellos no pueden casarse, ¿ya? También en el libro de Lucas es mencionado este mismo hecho. Y Lucas, ¿qué dice con respecto a esto en el libro de Lucas 20, verso 35? Vamos a ver aquí también este 35. Lucas dice lo siguiente, dice, verso 34 en adelante, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios. Interesante lo que Lucas, ¿no es cierto?, explica con respecto a los dichos de Jesús. Dice, ¿no es cierto?, también, tal como lo dice Mateo, que los que alcancen, los que sean dignos de ser resucitados el día que el Señor venga, o sean dignos de escapar de este siglo, para los que estén vivos, no se van a dar en casamiento en el cielo, ¿ya? Porque van a ser igual que los ángeles que están en el cielo, que no se casan, ¿ya? Y con respecto a la resurrección, dice aquí Lucas, van a ser igual que los ángeles porque ellos ya no pueden morir. Van a ser como los ángeles porque no pueden morir, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con la parte de la sexualidad, ¿ya? Que nosotros relacionamos allá en el libro de Génesis, que los ángeles no pueden tener sexo,
no es lo que la Biblia aquí está diciendo. La Biblia no está diciendo que no pueden tener sexo, está diciendo que arriba en el cielo los ángeles simplemente no se casan, ¿ya? Y Lucas también menciona y agrega, dice, y van a ser igual que los ángeles porque ya no pueden morir. Los que van a resucitar no van a morir, van a ser igual que los ángeles, ¿ya? Es lo que Lucas está mencionando, ¿ya? Eso con respecto es lo que nos ofrece la Escritura, lo que nos dice la Biblia. Por supuesto dice mucho más y lo vamos a ver. También tenemos que ver un punto de vista, cuál era el pensamiento que tenían en el tiempo de Jesús los judíos, ¿ya? Con respecto a los hijos de Dios que son mencionados en el libro de Génesis. ¿Qué pensaban ellos? ¿Quiénes pensaban ellos que eran los hijos de Dios en el tiempo de Jesús? Y es aquí donde yo quiero mencionarles, ¿ya? Algunos escritores judíos, ¿ya? Que vivieron, algunos vivieron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, unos siglos antes. Hay algunos escritores que escribieron en el tiempo que Jesús estaba vivo con respecto al tema de los hijos de Dios mencionado en Génesis, ¿ya? Así que el tema es súper interesante porque ellos nos revelan cuál era el pensamiento que había en ese entonces con respecto a los hijos de Dios en el pueblo judío y entre Jesús mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que se pensaba con respecto a lo que había ocurrido en Génesis capítulo 6, ya donde los hijos de Dios se allegan a las hijas de los hombres y tienen hijos? Por ejemplo, está Filón. Filón vivió en la época de Jesús. Fue un judío, ya, que también abrazó el helenismo, ya, que estuvo con los griegos, ya, fue un filósofo judío y él se refiere a este tema de los ángeles mencionado en Génesis capítulo 6, y él dice lo siguiente, ¿ya? Y estos escritores nos van revelando el pensamiento que por supuesto había en ese tiempo con respecto a este tema, en el mismo tiempo donde Jesús estaba, pisando este mundo. Cuando los ángeles de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Esos seres que otros filósofos llaman demonios, Moisés suele llamarlos ángeles y son almas que revolotean en el aire. Eso dice Filón, un judío, un escritor que vivió en la época de Jesús, nació antes que Jesús y estuvo en la época de Jesús y muere después que Jesús es resucitado. De manera que él nos revela aquí también el pensamiento que existía en ese entonces, qué es lo que pensaba la gente, qué es lo que se pensaba con respecto a quiénes eran los hijos de Dios, ¿ya? Él nos está revelando aquí. También está Flavio Josefo, otro judío, que este judío nace en el tiempo que Jesús prácticamente está resucitado, asciende a los cielos. Este Flavio Josefo estaba naciendo, ¿ya? Pero rápidamente, ya a los 20 años, él era un escritor judío. Él estuvo, por ejemplo, en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo. Él estuvo viendo la destrucción del templo, él pudo verlo, cuando queman el templo, cuando matan a los judíos que estaban dentro del templo. Él estaba observando todo eso y escribiendo los hechos que estaban ocurriendo, ¿ya? Y en uno de sus libros llamado Antigüedades Judías, él menciona el libro de Génesis, menciona este hecho que ocurre en el capítulo 6, ¿ya? Él no está expresando lo que él piensa, él está expresando lo que los judíos pensaban con respecto a este texto en ese tiempo, ¿ya? Y él dice lo siguiente: porque muchos ángeles de Dios se acompañaron de mujeres y engendraron hijos que resultaron ser injustos y despreciadores
de todo lo bueno, a causa de la confianza que tenían en sus propias fuerzas, pues la tradición dice que estos hombres hicieron lo que se asemeja a los actos de aquellos que los griegos llaman gigantes. Eso es lo que menciona Flavio Josefo, ¿ya? Con respecto a este hecho, con respecto a los ángeles de Dios. Los judíos daban por sentado de que, y tenían claro que los hijos de Dios mencionados en Génesis eran ángeles que sí habían tenido relaciones con las mujeres de aquel entonces, con las hijas de los seres humanos, ¿ya? Y que le nacieron gigantes. Judas, que lo tenemos nosotros acá en la Biblia, ¿no es cierto? Que está el libro de Judas, que lo vimos la semana pasada, que es muy cortito. El libro de Judas lo voy a mencionar al último para explicar algunas cosas. Así que también está el libro de Judas y ese lo tenemos nosotros acá. Voy a mencionarle otros escritores judíos que también hacen mención a este tema, y estoy hablando de judíos, como le dije, que fueron antes de Jesús y algunos incluso en el mismo tiempo donde Jesús estaba en este mundo. Por ejemplo, el libro de Enoc, que fue escrito antes del tiempo de Jesús, varios siglos antes. El libro de Enoc dice lo siguiente: y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y atractivas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escojamos nosotros esposas de entre los hijos de los hombres, y engendremos hijos. Y fueron en total 200 que descendieron en los días de Jared en la cumbre del monte Hermón. De manera que este escritor judío también está expresando el pensamiento que había en ese entonces, y ellos, los judíos, manejaban por sentado, daban por hecho que los hijos de Dios definitivamente eran ángeles que habían descendido del cielo, ¿no es cierto?, y que se desviaron y se relacionaron con mujeres, ¿ya? El libro de los Jubileos, también otro escritor judío, menciona lo siguiente, dice: en los días de Yared, los ángeles del Señor descendieron sobre la tierra, los que se llaman los vigilantes, para que instruyeran a los hijos de los hombres. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los ángeles de Dios las vieron en cierto año de este jubileo, que eran hermosas de mirar, y se tomaron esposas de todos los que eligieron, y les dieron hijos, y fueron gigantes. También, ¿no es cierto?, el libro de los Jubileos menciona y da a entender de que definitivamente, y ese era el pensamiento que había en la época de Jesús, no había problema con eso. Ellos todos sabían que los hijos de Dios mencionados en Génesis eran ángeles que se habían corrompido y que finalmente, ¿no es cierto?, se habían relacionado con las hijas de Dios, con las hijas de los hombres, y que le nacieron hijos, donde la Biblia menciona, ¿no es cierto?, que se generó una raza de gigantes en la tierra, ¿ya? ¿Qué dice el libro de Judas? Judas también, ¿no es cierto?, Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué más podríamos decir con respecto a Judas, ¿no es cierto? Él también tenía claro quiénes eran los hijos de Dios, y él menciona acá en el libro en su epístola, que la vimos la semana pasada, y hoy día lo voy a recordar. Por ejemplo, en Judas es un solo capítulo, y en el versículo 5, versículo 6, Judas dice lo siguiente, dice:
más quiero recordaros, o sea, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, es decir, ustedes, lo que yo le voy a decir, ustedes lo saben, solo se lo voy a recordar a quienes les envía esta carta, ¿ya? Así que como ustedes ya lo saben, pero yo por si se les olvidó, les voy a recordar. ¿Y qué les recordó? Dice, más quiero recordaros que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí Judas sí menciona también a los ángeles que pecaron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, y Dios al final los castiga y lo tiene encerrado, listos para enjuiciarlo en el día del juicio, ¿ya? Así que Judas tampoco tenía problema, no explica más porque ellos ya lo sabían, tal como lo menciona en el versículo 5. Yo les voy a recordar lo que ustedes ya saben. No había mayor explicación. Por ejemplo, Jesús mismo en el libro de Mateo 24, verso 36 al 38, los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿no es cierto?, que les hable sobre el día, sobre el fin del siglo, cuando ya llegue, se culmine todo lo que tiene que cumplirse y venga el juicio a este mundo. Jesús mismo se refiere a este tema en el verso Mateo 24, verso 36 al 38, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús le dice a sus discípulos el fin del mundo, o las señales, lo que va a ocurrir, ¿ya?, va a ser como en los días de Noé, y nadie más hace pregunta porque todos los judíos ya sabían lo que había ocurrido antes del diluvio. Ellos sabían, manejaban la información de los hechos que habían ocurrido antes del diluvio. De manera que Jesús no necesita darle más explicaciones, con tal que él le dijo, ¿no es cierto?, que en el fin del siglo iban a ser como los días de Noé. Eso bastaba y ellos ya sabían lo que había ocurrido en los días de Noé, ¿ya? De manera que en el pensamiento judío de la época de nuestro Señor Jesucristo, y de mucho antes, por supuesto, venía esta creencia, este análisis, lo que ellos pensaban con respecto a lo que había ocurrido en Génesis capítulo 6, ¿ya? Ellos estaban claros, así que ni Jesús mismo necesitó darle tantas explicaciones con respecto a qué es lo que había ocurrido antes del diluvio, ¿ya? De manera que la Biblia podemos profundizarla, podemos buscar, podemos analizarla, y siempre nos va a llevar, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios mencionados en Génesis definitivamente eran ángeles, ¿ya? Los judíos, ellos pensaban, ¿no es cierto?, tal como lo menciona el libro de Enoc, que los ángeles que descendieron del cielo fueron ángeles que se rebelaron, que pecaron, ¿ya? La creencia judía era, ¿no es cierto?, de que tanto el ángel de luz, llamado Lucifer, conocido como Satanás, estaba a cargo de la humanidad. Ese era su rol con otros ángeles, de educar, de enseñarle a los hombres, ya de proteger a los seres humanos. Pero fue en esta situación cuando ellos finalmente deciden, ¿no es cierto?, cambiar de opinión y allegarse a las hijas de los hombres, tener relaciones con las hijas de los hombres, y le nacen entonces gigantes. Yo tengo aquí la Biblia del oso, que siempre la estoy ocupando para analizar algunos pasajes medios que nos traen complicaciones,
Quiero leerle aquí, por ejemplo, la Biblia del Oso, antes de que comience a hablar del capítulo 6, trae una reseña, trae un pensamiento, y se los voy a leer a ustedes, y que habla con respecto al capítulo 6 de Génesis. Dice: recítense las cosas del diluvio, que fueron principalmente corrupción del matrimonio y tiranía, opresión de los grandes a los pequeños, por la cual denuncia a Dios horrible asolación de todo lo criado, habiendo dado antes al mundo espacio de penitencia. Noé solo es hallado pío en tan corrupta generación. Con él consulta a Dios su ira contra el mundo y su determinación de asolarlo por el diluvio, y mandóle hacer un arca en que se salve con su familia y algún par de animales que fuesen como la simiente del nuevo siglo. Ese comentario hace la Biblia del Oso con respecto al capítulo 6, ¿ya? Donde él está diciendo que hubo corrupción del matrimonio, donde hubo tiranía, y de donde los grandes, los gigantes, ¿no es cierto?, empezaron a abusar de los más débiles, de los pequeños, ¿ya? Hace ese comentario la Biblia del Oso. También la Biblia del Oso, en la epístola de Judas, él menciona lo siguiente. La epístola de Judas, en el capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, ya en el versículo 6, refiriéndose a los ángeles, dice lo siguiente. La Biblia del Oso dice: y que a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, lo ha encerrado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Ya? Aquí dice que los ángeles abandonaron su origen, y no sabemos si se está refiriendo al origen de su cuerpo, ¿ya? La Biblia, por ejemplo, con respecto a los ángeles, siempre los ángeles han visitado a los hombres, ya eso no está fuera de discusión, ya. Nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que muchas veces, por ejemplo, Abraham, Job, incluso Job dice que luchó con un ángel, ya. Siempre ángeles, Dios ha enviado ángeles que están al servicio de los seres humanos, para cuidarnos, para salvarnos, para orientarnos, para ayudarnos, y a veces no nos damos cuenta, pero en el Antiguo Testamento muchas veces los ángeles visitaron a los hombres, ya sobre todo a Abraham, y lo visitaron como un ser humano, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta si los seres humanos pueden cambiar de apariencia, ¿ya? O si definitivamente hay dentro de la creación celestial seres iguales a nosotros. No lo sabemos porque la Biblia no lo menciona, pero sí sabemos que ángeles han estado en la tierra, que han visitado a los hombres y que han venido en forma de seres humanos. Así que no sabemos si ellos pueden cambiar o no pueden cambiar de posición. Lo cierto es que aquí en la Biblia del Oso menciona, digamos, que ellos abandonaron su propia morada, que abandonaron su origen. No sabemos si están hablando del origen, de que fueron creados y cambiaron de origen, cambiaron de posición, ¿ya? Y esto me suena muy lógico, me suena muy familiar a lo que está ocurriendo en nuestro mundo el día de hoy, ¿ya? Porque justamente los seres humanos quieren cambiar su origen con el que fueron creados. Es decir, hombres quieren ser mujeres, ¿ya? Así que lo más probable que acá también, cuando dice que los ángeles cambiaron su origen, a lo mejor cambiaron, ¿no es cierto?, su condición física con la que Dios lo había hecho, y cambiaron ese origen, ¿ya? No sabemos si se refiere a eso, porque se refiere a dos cosas. Una, que no guardaron su origen con el que habían sido creados, y también dice que dejaron su habitación, ¿ya?
Tampoco sabemos a qué se está refiriendo, si dejaron su cuerpo que tenían y tomaron otro cuerpo, o si se refiere que abandonaron el lugar donde Dios lo había puesto, que estuviesen ellos, ¿ya? Y abandonaron ese lugar. No lo sabemos. Lo que sí es cierto que ángeles pecaron, ¿ya? Que se rebelaron contra Dios, y lo menciona el libro de Judas. Y los judíos, el pensamiento de los judíos y la creencia de los judíos siempre fue que fueron los ángeles, los hijos de Dios fueron los ángeles que se desviaron, que dejaron y se rebelaron contra Dios y empezaron a pecar contra los seres humanos. Una de ellos, ¿no es cierto?, teniendo relaciones con las mujeres, donde le nacieron hijos, ¿no es cierto?, de una gran estatura, y que después estos hombres empezaron a abusar de los seres humanos, y como lo menciona en el libro de no solamente empezaron a abusar de los seres humanos, sino también de los animales, de las aves, de los cielos, de los peces, de los seres que estaban en el mar. Es decir, el abuso fue extremo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, el día de hoy trae tanto sentido a lo que estamos viviendo, porque hoy día en nuestro mundo estamos viviendo, tal como lo dijo Jesús, van a ser como los días de Noé. El fin del siglo va a ser como los días de Noé, porque hoy día ya encontramos, ¿no es cierto?, que ha habido abuso de los seres humanos, de los animales, es decir, de toda la especie y de toda la creación de Dios. Se ha pervertido, ¿ya? Y incluso los seres humanos están dejando su propia posición, su propio origen con el que fuimos creados, como Dios nos hizo, ¿no es cierto? Y estamos entrando en una corrupción terrible, que vamos a tener que vivir, como lo dijo Jesús, en los días de Noé. Vamos a volver a ver esos hechos, esas cosas que ocurrieron antes del diluvio, ¿ya? Bueno, también ya quisiera terminar con esto, ¿no es cierto? El libro de Ezequiel también ya menciona, ¿no es cierto?, menciona también a los ángeles, ¿ya? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, lo vamos a leer. Muchos dicen aquí, por ejemplo, que cuando él habla aquí, Ezequiel, con respecto al querubín protector, definitivamente se está refiriendo al rey de Tiro, pero aquí, ¿no es cierto?, no es el caso lo que quiero explicar, pero aquí está claro que él se está refiriendo, digamos, a Hasatán directamente, ya, aunque le está hablando al rey de Tiro, ya, pero ocurre lo mismo que ocurrió, ¿no es cierto?, cuando Jesús le dice a Pedro, reprendiéndolo, ya, y le dice: vete de aquí, Satanás. Se lo está diciendo a Pedro, pero todos sabemos que no le está diciendo a Pedro, sino, digamos, al pensamiento de Satanás que en ese momento estaba en Pedro, ¿ya? Aquí ocurre lo mismo en Ezequiel capítulo 28, ¿ya? En el versículo 11 en adelante, donde dice lo siguiente con respecto a Hasatán. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos,
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. También hace mención Ezequiel, aunque muchos estudiosos, ¿no es cierto?, y teólogos tratan de decir que ahí en realidad no se está refiriendo a ningún ángel, no se está refiriendo a Hasatán, que simplemente se está refiriendo a Tiro, pero allí la Biblia es clara, ¿no es cierto? Dice, tú que estuviste en el huerto de Edén, y Tiro no estuvo allí. El rey de Tiro no estuvo en ese lugar, ¿no es cierto? De manera, ¿no es cierto?, que allí claramente se está refiriendo al querubín protector, al que tenía, ¿no es cierto?, el encargado de los seres humanos de protegerlo, al que se le había dado esa comisión. Empiezan, ¿no es cierto?, a hacer daño a los seres humanos, ¿ya? De manera que el tema da para mucho, ¿no es cierto?, pero de acuerdo a la palabra del Señor, hoy día pudimos ver que definitivamente tratar de decir que los ángeles, los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran seres humanos, es una cosa, ¿no es cierto?, imposible. Podríamos buscar texto, como le decía, y tratar de torcer la escritura para pensar lo contrario, pero la Biblia es clara y no podemos nosotros torcerla, sería engañarnos a nosotros mismos. Que el Dios de paz eterno les pueda bendecir, que tengan una rica semana junto a sus familias y estén, ¿no es cierto?, como siempre, escudriñando la palabra del Señor. Si Dios nos permite, nos volveremos a reunir el próximo domingo, ya, para tener que estar analizando y compartiendo la palabra del Señor.